Gracia, misericordia y paz, queridas familias, en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén. Vamos a sentar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En la estrofa 3 del himno cantábamos: en tu seno reclinados reposamos, buen pastor. Esa es la imagen, la situación. Cuando la oveja dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es porque ella está reclinada, reposando en los brazos de su buen pastor. Es una imagen campestre, casi gauchesca. Estamos hablando del pastor y las ovejas. Estamos hablando de una imagen pastoril, algo que, ¿quién de nosotros no ha visto una oveja? ¿Quién no ha visto lo que es el campo? Por la gracia de Dios tenemos el campo tan cerca, podemos entenderlo fácilmente. No es lo mismo hablar Salmo 23 aquí que en Tokio, con 30 millones de habitantes que quizás solamente ven el sol al mediodía, cuando entre medio de los rascacielos se puede ver la naturaleza, la creación de Dios. Da testimonio también de lo que es Dios. ¿Quién compuso este salmo? ¿Se acuerdan? David. ¿Qué era David? ¿Quién era David? Antes de ser el gran rey David, era pastor. De su propia experiencia personal, él sabía perfectamente lo que era ser pastor, lo que era cuidar ovejas. Pero esto es lo interesante. Él, siendo pastor, se considera oveja y habla como si fuera una ovejita de Jesús en este salmo. Esto es algo hermoso. Podría haber dicho algo sobre el pastor, pero habla desde el punto de vista de la humildad, de la oveja, desde la oveja. Qué importante para nosotros los pastores este salmo. Considerarnos humildemente ovejas también. Y como ovejas de Cristo, todos debemos confesar, necesitamos de Jesús, el buen pastor. El gran pecado de este tiempo es la autonomía, creerse sin necesidad de Jesús, de un buen pastor. Ese es el gran problema, la idolatría del yo de nuestro tiempo. Solamente aquel que confía en el Señor puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero sin fe, ni siquiera podemos empezar a pronunciar este salmo. ¿Ustedes vieron cuál viene antes de este salmo? ¿Saben el Salmo 22 cuál es? Es la pasión de Cristo. Es el salmo del pastor, que clavado en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando uno va al siguiente salmo, al de hoy, encontramos la voz de la oveja, que habiendo pasado por el Salmo 22 y viendo el amor que tiene Cristo y por qué llegó a ser su pastor, porque dio su vida por ella, puede decir, ahora sé que no estoy perdido, no estoy abandonada como oveja. Ese Jesús, mi Señor, es mi buen pastor, nada me faltará. Esto es muy importante cuando leemos las Escrituras. La analogía de la fe, lo que viene antes, durante y después del texto. Por si no lo saben, es una regla muy importante de interpretación. Desde el Salmo 22 entramos al Salmo 23, conociendo que este buen pastor vino porque nos vio ¿cómo? Con compasión. En la lectura del Evangelio escuchábamos cómo el mismo Jesús en su corazón sintió compasión porque los vio como ovejas sin pastor, desamparados. Así que dejó sus vacaciones, porque se acuerdan que dijo, vayamos un poco a descansar, ¿no? Y la gente le siguió. Y en lugar de echarlos, de sacarlos afuera, no, estoy muy cansado, justo vine de vacaciones con mis discípulos a un lugar aparte, tranquilo. No, prefirió atenderles, prefirió hablarles
palabras de vida, largo tiempo. Y no solamente predicarles, sino que cuando ya se hacía tardecita, los discípulos apurados, despídelos porque ya se hace tarde, que vayan a comprarse a la ciudad, a la aldea, el pan. Y Jesús, muy inteligente, dice, denle ustedes de comer. Pero los discípulos no querían atender a estas ovejitas. Dijeron, nosotros gastar dinero por estas ovejas, pagar pan por ellos, ni 200 denarios nos van a alcanzar, ni el jornal de 200 días nos van a alcanzar. Miren cómo a veces nosotros nos tratamos, o vemos al otro, ¿no? No queremos ayudar, o somos tacaños, no queremos ayudar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él sí me suple lo que necesito, me provee lo necesario para la vida diaria y abundantemente. Así que Cristo dijo, bueno, que vengan, busquen a ver qué hay de comer. Y había sido que había, ¿se acuerdan que había? 5 panes y 2 peces. Lo interesante es que al final del relato, los peces quedaron un poquito migajas, ¿no? Parece que se comieron todos los pescados, porque de panes sobraron 12 cestas de panes, pero de pececitos no cuenta que sobró ni una cesta. Se ve que estaba demasiado rico. Sobró. ¿Y a cuánta gente alimentó el Señor? ¿A cuánta gente? 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando hablamos que Él es el buen pastor, es en todo sentido, en cuerpo y en alma. En alma nos conforta, nos consuela, y en cuerpo nos provee lo necesario para la vida. Y nos llama también, como iglesia, a tener esa mirada misericordiosa por los que están atravesando hoy el valle de sombra de muerte. Todos en verdad hoy estamos atravesando ese valle de sombra de muerte. Sea largo o corto ese tránsito en ese valle de sombra de muerte, de lágrimas, el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara la usa el pastor para alejar al lobo, porque el lobo es real, existe, se quiere comer la oveja. Pero el callado del pastor, ese bastón, es para cuidar, para rescatar, para pastorear, para apacentar, para guiar. El valle de sombra de muerte hoy lo tenemos a flor de piel con esta pandemia. ¿Qué quieren que les diga? Sumado a eso la cuarentena, la escasez de trabajo, la imposibilidad de comunicarse a las familias. Es un valle de lágrimas este tiempo. Pero ¿qué dice el Salmo 23? A pesar de todo esto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Jesús. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No es el ánimo que uno se da a sí mismo, es el ánimo que viene de Jesús a ti, por gracia. No es un ánimo que tenés que fabricarte, lo da el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Y esto es constante en nuestra vida. Y quiero hacerte una pregunta, y me la hago también. ¿En qué momentos de tu vida te acordaste de este salmo? ¿En qué momento lo usaste, lo empleaste para ti mismo o para otros, para consolar a otros? Y en mi trabajo, en mi servicio pastoral, generalmente lo uso en los momentos de aflicción. Pero es para todo tiempo. Porque fíjense cómo sigue diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezar. Jesús prepara una mesa para su iglesia, una mesa, un alimento, el santo sacramento del altar, para sus ovejas, para animarles en la fe,
para confirmarles en el perdón de los pecados una y otra vez hasta que atravesemos este valle de sombra de muerte. Así nos da aliento y vida. Materialmente, concretamente, sacramentalmente, pan de vida, cáliz de salvación, hace 2000 años y hasta que el Señor venga. La Santa Cena no es un apéndice del culto, es el sumum del culto. Puede fallar mi predicación, pero la Santa Cena no falla. Querida Iglesia del Señor, cuando tenemos los enemigos que nos rodean y que nos acechan, el diablo, la muerte, los hombres malvados, ¿cómo nos auxilia el Señor? ¿Nos da una escopeta, una ametralladora? ¿Nos pone murallas? No. Prepara una mesa, nos invita. Prepara un churrasco, un asado de vida, sin que nosotros hagamos nada. Dice, ven a mí, tengo un alimento espiritual para ti. No hagas nada. Descansa en mi paz y en mi gracia. Reposa en mí. Venid a mí, dice el Señor. Ahí está la felicidad de la oveja, el alivio y la paz que encuentra en todo momento. Y es por eso que este salmo en verdad es una gran confesión de fe de la Escritura. Yo creo que el Señor es mi buen pastor. Der Herr ist meine Hirte. Y es por eso que termina diciendo, ciertamente, o sea, en verdad, segurísimamente, en verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así termina el Salmo, en una firme confianza en el Señor. Sea hoy, mañana y pasado, Jesús con su Salmo 23 nos acompañará hasta que en la casa del Señor disfrutaremos finalmente del gran banquete celestial. Hacia allá vamos, pueblo de Dios. No teman, el Señor es tu pastor. Nada te faltará. Amén.